vamos a llevar esta importante actividad adelante. Les vamos a pedir por favor a todos aquellos que tengan los micrófonos abiertos, si son tan amables de mutearse, porque a veces puede ser que tengamos inconvenientes con el audio. Le voy a ceder la palabra a la moderadora de esta actividad, nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, a quien la mayoría de los presentes conoce, doctora Alicia Taliercio. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes a todos y a todas los que están presentes como todos los lunes. Les agradezco que sigan con nosotros. Ya estamos entrando en los últimos lunes, así que bueno, más que nunca tenemos que estar unidos escuchando temas de tanta trascendencia. Hoy vamos a tener el lujo de presentar a la doctora Flavia Amoroso, que es la directora del Cuerpo de Abogados y Abogadas de la Autoridad Central Argentina en materia de restitución internacional de menores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. La misma va a estar acompañada con la doctora Leila Medina, que es parte de la agrupación que ella dirige, y con la doctora María Andrea Esparza, que es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estando en la cátedra de nuestro querido colega Gabriel Díaz, profesor titular del Derecho Internacional Privado. El tema que nos convoca hoy, que es un tema realmente, bueno, que como jueza lo hemos vivido en muchas oportunidades, es el tema de la restitución internacional de menores. Así que bueno, les agradezco muchísimo la presencia a cada una de las disertantes y ya las dejo en el uso de la palabra. Creo que va a estar usted primero, doctora Flavia Amoroso. Un placer tenerlas con nosotros y ya le estamos escuchando. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero, muchas gracias por la invitación, tanto a la decana, a la doctora Vázquez, que recién estuvo saludándonos, a Andrea Esparza, a Alicia, muchas gracias, Taliercio también, a Gabriel Díaz, Fabio Arce, Jorge Caruso y a todo el resto del equipo y los que estén participando. Muchas gracias por convocarnos. Para nosotros siempre es muy importante poder participar en estos encuentros. No solo para contar un poco qué hacemos desde la autoridad central, sino también para intercambiar y escucharnos, que eso siempre es enriquecedor. Así que muchas gracias a toda la casa de la Universidad de Lomas por esta convocatoria. Bueno, yo brevemente les iba a comentar a modo de introducción un poco dónde está estructurada nuestra dirección. Después Leila Medina, abogada del equipo, va a hacer un poco más hincapié en las funciones que tenemos como autoridad central y les va a explicar qué es esta idea, este rol de la autoridad central. Para comenzar, la estructura organizativa vigente está establecida en la decisión administrativa 70 del 2020. Nosotros pertenecemos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Estamos dentro de la órbita de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior. Y como autoridad central, que como les decía, Leila después les va a comentar un poquito más en detalle de qué se trata esa definición, la dirección tiene 3 grandes áreas de intervención. Cooperación penal es una, cooperación civil y restitución. Las 3 áreas que tienen, digamos, puntos de contacto, a su vez tienen como cuestiones muy específicas cada uno, pero es muy importante que estén en la misma órbita porque muchas veces los temas están interconectados, así que eso es una gran ventaja, poder trabajar todos en la misma dirección. Y dentro de las áreas de intervención, la que nos interesa en el día de hoy es la de restitución. Nosotros en el equipo de restitución, por suerte, comentarles algo que me parece que es importante, porque hablando un poco antes de arrancar sobre los efectos de la pandemia y cómo fue impactando tanto en la vida académica, en nuestro caso, por ejemplo,
esta dirección es una dirección que estaba absolutamente papelizada, y era muy difícil pasar al trabajo remoto que nos imponía este momento de pandemia. Sin embargo, con mucho esfuerzo pudimos continuar nuestras tareas prácticamente de manera inalterable, y eso es algo muy importante porque obviamente que detrás de cada caso, de cada trámite de restitución, hay familias que están sufriendo, o hay niños, niñas que están con derechos vulnerados, y obviamente que desde el Estado nuestra función no podía suspenderse. Obvio que sí implicó un reacomodamiento importante, pero como decimos en general, la pandemia nos deja algunas prácticas que creo que van a ser beneficiosas a futuro, que es esto, por ejemplo, de la virtualidad, de poder encontrarnos y ser un montón, que tal vez los ámbitos presenciales siempre son un poco más acotados, o la posibilidad de trascender las fronteras se simplifica mucho más. Así que en ese sentido tratamos de ayornarnos y utilizar todos los dispositivos disponibles como para poder continuar con nuestras tareas. Seguimos haciendo teletrabajo con una mínima presencia en la oficina, pero digo, eso es importante destacarlo porque hoy en día nos estamos manejando todo a través de correo electrónico para el ingreso de los trámites y para las derivaciones posteriores también. Y por último, comentarles que dentro de las líneas de trabajo que estamos tratando de implementar en esta nueva gestión, yo arranqué en marzo, así que estoy casi con la pandemia, arrancando en la dirección. Estamos haciendo un gran esfuerzo para adecuar al máximo al paradigma vigente en materia de niñez, dos convenciones que son dos instrumentos muy importantes y que son fundamentales y que tienen una cierta antigüedad y que son inclusive previos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y que eso no implica que sean inválidos per se los instrumentos, pero sí como operadores jurídicos de las dos convenciones, consideramos que es importante desde la práctica y desde la tarea cotidiana, y cada uno desde su rol, y el nuestro fundamentalmente, que es el rol desde el Estado, de realizar un poquito de esfuerzo más para poder adecuar este paradigma. Empezando por cuestiones simples, como por ejemplo la terminología. Se habla mucho de restitución de menores, y yo siempre insisto, y con el equipo sobre todo, de que el término menores es un término que en realidad deberíamos dejar de utilizarlo y hablar de niñas, niños y adolescentes, que es lo que propone este cambio de paradigma, el niño como sujeto de derecho y no como un objeto de protección. Y porque además desde el lenguaje uno no solo que reproduce, sino que también forma, y es un posicionamiento político también en definitiva. Por eso una de las cuestiones que hace poquito modificamos fue el correo electrónico de la dirección, que antes era menores, @cancillería, ahora es restitución, @cancillería, y ese máximo de esfuerzo también entendemos que implica que el abordaje sea lo más completo e integral e interdisciplinario posible a la hora de resolver, de abordar y de tramitar y de analizar un caso de restitución. En general los temas de familia, bien sabrán todos y todas ustedes que no son situaciones que se resuelvan desde una área específica únicamente, y que sí, siempre requieren un abordaje completo e integral para poder dar una respuesta suficiente. Y en ese sentido es el planteo que yo hablo siempre con el equipo de nosotros tenemos la obligación, como decía antes, como operadores jurídicos, de garantizar este abordaje integral, lo más adecuado al paradigma de niñez, y también con la tarea asumida siempre con un rol desde la perspectiva de género, que es algo que falta y que creo que es un desafío de esta época, y que además nosotros lo tenemos como un mandato de una política de Estado hoy en día. Así que
la verdad es que estamos con grandes desafíos por delante, siempre tratando de garantizar al máximo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y siempre con una gran responsabilidad por esta tarea. Así que la verdad que muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahora Leila les va a contar un poquito más esta definición de autoridad central y cuáles son nuestras funciones, y obviamente que quedo a disposición para las preguntas posteriores. Bueno, muchas gracias Flavia por cederme la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Sumarme a las palabras de la doctora Amoroso y agradecerles nuevamente por extender la invitación. En estos pocos minutos que me quedan voy a tratar de asumir el desafío de contestar la gran pregunta que es ¿qué es la autoridad central? Y la autoridad central es un órgano técnico y un órgano objetivo que tiene como rol fundamental velar por los intereses de ambas convenciones, tanto la Convención de La Haya sobre sustracción de menores de 1980 como la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional del 89. En ese sentido van a observar que ambas convenciones establecen que la autoridad central va a asumir una serie de competencias que tienen que ver con el trámite, principalmente en la etapa administrativa. Como bien sabrán, los procesos de restitución internacional son procesos mixtos que generalmente tienen una etapa administrativa y una etapa judicial. Si bien nuestro rol más activo es en la etapa administrativa, que más adelante les voy a comentar, creo que es un error asumir que nuestras competencias se limitan a esa etapa, porque también somos muy activos en la etapa judicial. Ahora bien, cuando los estados deciden manifestar su consentimiento para asumir obligaciones en virtud de una convención internacional, en este caso la Convención de La Haya, que es la convención, digamos, que tiene aspiración o vocación global, o la Convención Interamericana, que es una convención regional, a su vez asumen el compromiso de determinar cuál va a ser el órgano estatal que va a hacer cumplir esas obligaciones. Entonces van a observar que en el artículo 7 común, le digo 7 común porque si bien los textos de las convenciones no son idénticos, en los artículos 7 de ambas convenciones van a poder observar en términos genéricos cuáles son las competencias de la autoridad central. Van a observar que estas competencias son diversas. Tienen que ver con recepcionar el caso, judicializar el caso muchas veces, facilitar información a otras agencias estatales, propiciar una solución amistosa, pero lo que me parecía interesante comentarles es que estas competencias no son taxativas. Esto quiere decir que no nos circunscribimos a lo que dicen los textos convencionales, ¿sí? Del objeto y el fin de las convenciones se van a desprender otras competencias y otras funciones que son implícitas, es decir, que no están expresas en los textos, pero que la autoridad central las lleva adelante de todos modos para hacer cumplir el objeto y fin de las convenciones. Como ustedes sabrán también, las convenciones son las que rigen los procedimientos tanto de restitución internacional como de visitas internacionales, que son los dos procedimientos que nosotros mayormente llevamos adelante, pero esto no quiere decir que sean los únicos. Es decir, cuando nosotros recibimos los casos, hacemos un análisis jurídico, técnico, para evaluar si estos casos encuadran en una restitución internacional, ya sea por el supuesto de traslado ilícito, el supuesto de sustracción ilícita, o los dos supuestos que se pueden dar conjuntamente, como también la posibilidad de que sea un caso de visitas internacionales. Pero si alguno de los casos no cumple con todos esos requisitos, eso no quiere decir que nosotros los desechemos automáticamente. Se hace un análisis sobre ese caso a efectos de evaluar si esa persona, que seguramente pueda estar en una situación de vulnerabilidad, necesita algún tipo de ayuda de otra agencia estatal. Como ustedes sabrán, también es muy frecuente, desafortunadamente, la vulneración respecto de cuestiones de violencia de género,
y esos casos son casos a los que le prestamos especial atención y los derivamos a la agencia competente. Otra cosa que me parecía interesante comentarles sobre las funciones de la autoridad central es que en el caso de Argentina nosotros llevamos adelante las funciones de autoridad central denominadas como clásicas o tradicionales, que son las que se desprenden de la convención o de las convenciones en ambos artículos 7. Pero también van a observar que ambas convenciones poseen cláusulas para que los estados asuman la obligación de otorgarle defensa gratuita a aquel requirente que necesite un patrocinio letrado, una representación para poder llevar adelante a su caso. Justamente porque el espíritu de las convenciones es que los procedimientos sean gratuitos y que sean accesibles para todas las personas. Hablando de todas las personas, que no viene mal la colación de esta situación, ustedes también observarán que la legitimación activa en ambas convenciones es amplia, y esto viene a colación del comentario que hacía la doctora Amorosa respecto del cambio de paradigma, el cambio de vocabulario, y hablar, sobre todo para los futuros abogados, en términos técnicos correctos. Nosotros sabemos que las familias son diversas, por lo cual asumir que el requirente siempre va a ser el padre o la madre es un error. Entonces, abrir la cabeza y al momento de realizar el análisis técnico, recordar que las convenciones prevén que la legitimación activa puede ser de cualquier persona, inclusive personas jurídicas, no únicamente personas físicas, que ni siquiera es necesario que tengan un vínculo biológico con ese niño, niña o adolescente. Retomando el tema de la autoridad central, me parecía interesante, como les decía antes, comentarles que nosotros asumimos las competencias clásicas, pero existen otras autoridades centrales que tienen otro tipo de competencias, como por ejemplo, asumir el patrocinio letrado de los casos. Esto es un poco controversial, porque la realidad es que, como les comentaba anteriormente, el rol de la autoridad central tiene que ser objetivo, tiene que ser técnico y consiste en velar por los intereses de la convención. Esto quiere decir que no representamos ni al requirente, ni al sustractor o la sustractora, y tampoco representamos al niño, a la niña o al adolescente, y esto es algo que hay que dejar claro en todos los casos. Pero ¿qué pasa? En aquellas autoridades centrales que tienen funciones mixtas, esta cuestión de los intereses se vuelve un poco más compleja. De hecho, simplemente para comentarles, a nivel regional, esta cuestión de las competencias de las autoridades centrales, hoy por hoy es algo que está siendo muy debatido, porque por ejemplo, en Perú y en Bolivia, las competencias de la autoridad central recaen sobre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o el Ministerio del Niño, la Niña y el Adolescente, con lo cual quizás genera cierta controversia o cierto debate a la hora de analizar cómo se cumple de una forma objetiva con las competencias que prevé la Convención, que dice expresamente que la autoridad central no representa al requirente, ni al sustractor, ni al niño, pero a la vez lo hacen. Anteriormente, cuando nosotros recién asumimos el rol de autoridad central, representábamos, y esto se los quiero decir quizás cuando yo recién estaba naciendo en los 90, pero como ustedes saben, nuestro territorio es muy extenso y era imposible que un equipo de 5 o 6 abogados representen a todos los requirentes en 24 jurisdicciones. O sea, era imposible materialmente y no habían recursos suficientes para hacerlo, por lo cual se decidió delegar esa competencia en el Ministerio Público de la Defensa, que es el órgano que actualmente lleva adelante la representación de los requirentes en los casos entrantes, es decir, cuando el niño, la niña o el adolescente fue sustraído lícita o ilícitamente, o mejor dicho, fue trasladado lícita o ilícitamente y está siendo retenido ilegalmente en nuestro territorio, por lo cual se judicializaría acá el caso. Retomando un poquito también lo que les comentaba antes, me parecía interesante esto de destacar o desmitificar de alguna forma algo que yo observaba cuando recién arranqué en el tema de restitución, que era que la autoridad central tiene un rol súper activo en la etapa administrativa, pero en la etapa judicial de repente parecería que tuviéramos un rol pasivo.
y eso para nada es así. Es cierto que en los casos salientes, es decir, cuando el niño, la niña o el adolescente se encuentra en el exterior, son muy importantes los primeros pasos que da el requirente, las puertas que toca, por eso también nos parece importante la capacitación constante de los diversos actores en los procesos de restitución, justamente para no perder tiempo innecesario, que sabemos que a efectos de los plazos es importantísimo, y para que también el Estado pueda darle una respuesta eficiente a aquel ciudadano que lo necesita, ¿no? Que no esté pululando por las distintas agencias estatales. Entonces, cuando llega esa persona, ese requirente, llevamos adelante una entrevista para analizar su caso, para verificar si se cumplen los extremos necesarios para iniciar una restitución internacional. Súper importante saber si el estado en el que se encuentra ese niño, niña o adolescente es un estado que ha ratificado alguna de las convenciones, porque si no las ha ratificado, nos encontramos con un obstáculo. Esto no quiere decir que no pueda seguir adelante el proceso o que no hayan otras formas de tratar de que ese niño retorne a su lugar de residencia habitual. Existen otras maneras, en virtud del tiempo no me voy a referir a ellas, pero siempre se le trata de dar una ayuda y una respuesta a esa persona que está probablemente desesperada por esta situación que es la sustracción internacional, que es tan angustiante, ¿no? Entonces, en ese análisis, súper importante, siempre transmitimos utilizar un vocabulario lo más llano posible, no utilizar tecnicismos innecesarios, hacer un análisis minucioso de los extremos de las convenciones, manifestarle en una forma muy clara a esa persona en qué consiste el procedimiento, que es un procedimiento mixto, que tiene 2 etapas, que siempre alentamos la solución amistosa, que es la forma en general más rápida de finalizar un procedimiento, y además la menos traumática para el niño, claramente. Siempre alentamos a tratar de evitar la etapa judicial, que puede ser muy choqueante. Lo mismo con las instancias penales, es algo que nosotros en general desalentamos. Obviamente cada caso es particular y hay que hacer un análisis casuístico, pero es algo que nosotros no alentamos bajo ninguna perspectiva, y sí dejar muy claro la naturaleza de los procedimientos, ¿no? Que la autoridad central lo que hace es intentar de que el niño retorne a su lugar de residencia habitual, pero el niño, no el padre ni la madre, porque muchas veces nos pasa que hay requirentes que quieren restituir a todos juntos, y es algo que no es el objetivo de la convención. Entonces dejarlo muy claro. Lo mismo con los procesos penales. El proceso penal de forma típica puede tener como consecuencia la restitución del niño, pero no es el objetivo del proceso penal. Entonces es algo que también hay que dejarle muy claro al requirente cuando viene. También se le deja muy en claro cómo es el tema de los costos. El Estado argentino prevé un fondo de ayuda económica a través del Ministerio de Desarrollo, que generalmente se otorga de forma parcial, previo análisis y evaluación del mérito de la situación, pero que también está a disposición para esa persona. En definitiva, es una etapa muy importante en la instancia administrativa, esta entrevista que tenemos con el requirente, y obviamente completar el formulario, que es un formulario que lo van a poder encontrar en nuestra página, que todavía se llama Menores, pero ya la vamos a modificar. Próximamente va a ser restitución.gov.ar, y completar toda la documentación necesaria para acreditar cuál es el lugar de residencia habitual, o cuál era el lugar de residencia habitual previo a la sustracción. Muy importante que completar correctamente este formulario y juntar toda la documentación necesaria, de esa situación va a depender el éxito en el futuro del proceso judicial. Entonces, súper importante un correcto análisis técnico, completar correctamente el formulario y juntar la mayor cantidad de documentación posible. Se prefiere obviamente la prueba documental. Otro tipo de pruebas es admitida también, pero conforme a la guía de buenas prácticas, la que se prefiere, por obvias razones, es la documental. Esto es en los casos salientes, como le mencionaba.
Luego de que cumplimos esta etapa, procedemos a transmitir toda esta documentación a la autoridad central extranjera que se encuentra en el territorio donde el niño está siendo retenido ilícitamente para proceder a su judicialización. A la inversa, nos pasa que nos llegan los formularios con la documentación para proceder a la judicialización. Y acá lo que me parece importante es retomar ese análisis, independientemente de que presuponemos que la autoridad central extranjera ya realizó previamente este análisis, lo tenemos que hacer nuevamente, y algo que me parecía importante mencionarles es darle publicidad a las guías de buenas prácticas. Como ustedes bien saben, son estas dos convenciones, la Haya y la Interamericana, el núcleo duro que regula los procesos internacionales tanto de restitución como de visitas, además de la normativa local aplicable, pero la realidad es que en este tipo de procedimientos, particularmente lo que denominamos como soft law o derecho suave, que son las guías de buenas prácticas de la Haya, cumplen un rol, a mi criterio, fundamental, porque si bien no son obligatorias, garantizan el accionar conforme a derecho. Entonces, cuando nosotros recibimos esa documentación, tratamos de difundir esas guías de buenas prácticas. Y también el protocolo de actuación que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se receptan cuál es el espíritu de ambas convenciones y prevé lineamientos generales para una correcta aplicación de los dos tratados. Muy importante también me parecía destacar y mencionarles que recientemente, en diciembre, el año pasado, la Haya emitió una nueva guía de buenas prácticas, que es la guía de interpretación del artículo 13b. El artículo 13b prevé que la restitución no procederá siempre y cuando se verifique que existe alguna situación de grave riesgo para el niño. Y esto es una cuestión que también generó desde el inicio de la regulación, digamos, desde la aplicación de las dos convenciones, mucho debate sobre la interpretación de qué es el grave riesgo para el niño. Entonces, nos parece súper interesante y súper importante transmitir a los diferentes agentes estatales que cumplen un rol importante en la determinación de los procesos de restitución sobre esta guía de buenas prácticas en particular. Y como les decía anteriormente, también algo que me parece relevante destacar es que una vez que el procedimiento es judicializado, es decir, nosotros remitimos esa documentación con la solicitud de que en el primer acto procesal, en caso de que sea posible, es decir, en caso de que no sea un caso que venga, por ejemplo, con antecedentes de grave riesgo, que estén súper probados, esos casos merecen un tratamiento distinto, como les decía anteriormente, casuístico, caso por caso, pero en términos generales, y atendiendo a lo que prevén las guías de buenas prácticas, le sugerimos al juez que, a modo de medida cautelar, establezca un régimen de contacto entre el padre requirente, la madre requirente, o la persona que esté requiriendo esa restitución, para que el proceso de revinculación empiece desde el primer momento, porque lo que observábamos es que esto no se solicitaba, el juez no lo hacía de oficio, y de repente tenías una restitución resuelta en la cual habían pasado 2 años, y de repente el niño o la niña adolescente no tenía contacto con ese requirente hace años, y quizás ni lo reconocía. Entonces, desde el primer momento la autoridad central se pone a disposición tanto para llegar a una solución amistosa como para que el requirente vuelva a tener contacto con ese niño o niña adolescente privado de él. Y después, a lo largo del procedimiento, la autoridad central tiene que tener un rol activo, tiene que seguir ese proceso, tiene que ponerse a disposición del juez, del defensor, a ver en qué puede colaborar, si necesita más material probatorio, si requiere algún tipo de información específica del lugar de donde fue sustraído el niño, la niña o el adolescente. Al momento de la emisión de la sentencia, ponerse a disposición y hacer conocer la guía de buenas prácticas sobre retorno seguro del niño. Es decir, es importante que la autoridad central esté presente en todo el procedimiento y con una actitud proactiva y colaborativa con todos los actores en el proceso, para que este sea lo más exitoso posible y que obviamente tenga siempre en miras el interés superior del niño.
Creo que con esto, y haciendo atención al tiempo que me dieron, he tratado de cumplimentar una visión general sobre lo que es la autoridad central, pero quedo abierta a sus preguntas en caso de que haya quedado alguna duda. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Leila. Gracias a la facultad, gracias a la doctora Vázquez, al doctor Díaz, que es el titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, que permitió también que esta actividad se propusiera y se hiciera. Gracias a la doctora Moroso, como directora de la Autoridad Central Argentina, por haber aceptado la invitación. Bueno, un poco Leila ya resumió cómo es el procedimiento administrativo y qué pasa luego que este procedimiento administrativo comienza. A mí se me ocurrió, por el poco tiempo que tenemos, abordar el tema a partir de un caso que resultó exitoso, digamos, para el requirente, y yo considero que también fue exitoso para el niño, digamos, acá uno no puede dejar de pensar en el interés superior del niño. A veces uno como abogado litigante, a veces se pierde un poco la perspectiva del niño, porque bueno, uno tiene que defender los intereses del adulto, pero bueno, uno, por lo menos en mi caso, yo intento, desde mi función de abogada litigante, tratar de hacer lo mejor posible por el niño que está involucrado en un proceso de restitución internacional y al que nadie le preguntó, al momento de decidir sustraerlo de su país de residencia habitual, si quería irse de ahí o no. Este es un caso de un nene muy chiquito. La mamá es argentina y el papá es alemán. Muy jovencitos los padres, se conocieron acá en Argentina porque él había venido desde Alemania a hacer un curso en Argentina en función de su carrera, y ella estudiaba otra carrera. Bueno, se conocieron en la facultad, se enamoraron y decidieron que se iban a ir a vivir juntos a Alemania. Entonces se casan acá en Argentina, a la chica le faltaban creo que 4 o 5 meses para recibirse, pero él se tenía que volver a Alemania, entonces deciden casarse, él se iba y ni bien ella se recibiera a los 4 o 5 meses, viajaba a Alemania para encontrarse con él. Eso fue lo que pasó. Llega ella a Alemania, inmediatamente llega, queda embarazada y el chiquito nace en Alemania. Viven un año juntos, deciden separarse y el chico se va a otro departamento. En el lugar donde ellos vivían era como bastante habitual que vivan con otros compañeros por una cuestión de carácter económico, y ella se queda viviendo en el departamento donde vivían como grupo familiar, con su hijo. Bueno, la chica a los meses de estar separada empieza a sentirse muy sola. En Alemania no tenía familia, su familia estaba toda en Argentina, no manejaba muy bien el alemán y empieza a tener como síntomas de depresión. Entonces, cuando llega el mes de diciembre, ya hacía como 5 o 6 meses que estaban separados, le dice a él que quiere venir a la Argentina a visitar a sus padres para ver si podía reponerse de esta situación que ella estaba atravesando desde el punto de vista de su salud. Él accede, le firma el permiso de viaje, pero de palabra habían acordado que ella volvía, creo que era el 14 de enero, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí, porque fue a mediados de enero. Bueno, la chica viaja con el nene a la Argentina, y cuando se está acercando la fecha, le dice a él que decidió que no quiere volver a Alemania, sino que se quiere quedar a vivir acá en Argentina, que necesita mucho a su familia y que ella decidió, bueno, esto. Entonces él le dice que no, que él necesita estar cerca de su hijo, que él quiere que vuelvan. Entonces se contacta conmigo unos días antes de que se cumpliera el plazo verbal que habían acordado para la vuelta. Le explico a él que él tendría que dirigirse en principio ante la autoridad central de Alemania para poder pedir ahí la restitución internacional de su hijo, dado que Alemania es parte de la Convención de la Haya de 1980. Entonces, bueno, él va a la autoridad central, pero en la autoridad central le dicen, bueno, si ella dijo que vuelve el 14, hay que esperar hasta el 14 por las dudas que vuelva, más allá de que ya te dijo que no va a volver, pero bueno, lo hacen esperar hasta ese día.
De todas formas, yo ya le había explicado a él todo lo que necesitábamos que presentara ante la autoridad central para demostrar la residencia habitual del niño en Alemania. Y entonces, el día 14, cuando la chica no vuelve, en la autoridad central alemana toman el pedido de restitución internacional y después lo remiten a la autoridad central argentina. Yo además necesitaba un poder para poder retirar la documental, porque él había decidido contratarme a mí para que yo lo representara, para poder retirar toda la documental de la autoridad central e iniciar la acción judicial. Como toda la documentación demoraba en llegar, él decide viajar a la Argentina en el mes de febrero. Entonces, si bien la autoridad central alemana había transmitido ya a la autoridad central argentina, esto no sé, después las letradas me podrán corregir, no sé si es que lo mandan por fax o por qué medio lo envían, digo electrónico, y de todas formas necesitaban ellos que esté la documentación original en papel, ¿no? Para que yo lo pudiera retirar. Cuando el chico viaja a la Argentina todavía no había llegado el soporte papel, pero él me había dicho ya antes del viaje que quería intentar, pues yo le había dicho que existía la posibilidad de intentar una mediación, una especie de mediación previa, dado que él insistía en que podía llegar a convencerla a la chica de que vuelva sin necesidad de un trámite judicial. Hablo con la autoridad central, planteo esta posibilidad, me dicen que sí, que era viable, pero como toda la documentación en soporte papel no estaba todavía en la Argentina, por las dudas de que hubiera alguna diferencia con lo que había enviado a Alemania, me dicen formalmente no podemos invitarla a la mamá a una audiencia de mediación, pero igual vamos a intentar, digamos, de manera más informal, proponerle que venga a Cancillería con su letrado o letrada para poder mediar. Bueno, esto fue lo que pasa. Cuando llaman por teléfono a la mamá le dice, bueno, tenemos una audiencia ya fijada acá en un juzgado. Esperemos a ver qué pasa en la audiencia. Y ahí recién nosotros nos enteramos de que ella ya había iniciado una acción judicial. Entonces, no sabíamos qué, pero sí yo sabía en qué juzgado había por lo menos iniciado una causa. Entonces voy al juzgado, pregunto, y lo que ella había iniciado era un ejercicio de responsabilidad parental. Como esto tramitaba en provincia, y no hay en los juzgados de provincia en este tipo de cuestiones necesidad de presentar la demanda, sino que va directamente a la etapa previa, no sabía qué había argumentado ella para pedir el ejercicio de la responsabilidad parental cuando tan solo hacía 2 meses y monedas que estaba en Argentina, con lo cual la residencia habitual del niño seguía estando en Alemania. Entonces, lo único que veo es que hay un escrito agregado a la causa donde decía que ella no podía notificar al papá porque le habían dicho, se ve que ella había acompañado la demanda, le habían ordenado el desglose y había presentado un escrito simplemente diciendo que el papá vivía en Alemania sin mayores explicaciones. Entonces, hago un escrito pidiendo la suspensión de esta acción judicial, informando que el niño estaba retenido ilícitamente en Argentina y que nosotros íbamos a iniciar una acción de restitución internacional que se suspendiera el trámite. Entonces, finalmente, bueno, la Autoridad Central Argentina se comunica de vuelta con la mamá, le dice que nosotros no nos vamos a presentar a esa audiencia porque además ni siquiera estaba notificado el papá, o sea, el padre estaba supuestamente en Alemania, ¿no? Entonces había que notificarlo por exhorto, y llevamos adelante la mediación en la autoridad central. Entonces lo que la mamá argumentaba era que efectivamente ella se quería quedar en la Argentina hasta terminar su tratamiento, porque ella estaba haciendo acá un tratamiento psicológico. Bueno, entonces le pregunta, en ese momento la directora era otra y estaba presente en la audiencia, entonces le dice, pero ¿cuándo se termina el tratamiento? Y no sé, todavía la psicóloga no sabe cuánto. Bueno, pero tampoco podemos esto dejarlo no abierto, porque cuanto más tiempo pase, más posibilidades de que el niño se integre a la Argentina hay. Bueno, no tenía ella argumentos reales, valederos para quedarse en Argentina. Ella realmente lo que quería era quedarse en Argentina y utilizaba esta excusa de su problema psicológico para
hacer que el papá accediera a que el nene se quede en Argentina. Bueno, no pudimos lamentablemente llegar a ningún acuerdo en esa mediación que se intentó en la autoridad central, entonces iniciamos el trámite judicial una vez que llegan los documentos, y en ese momento, recientemente, había la Corte junto con la doctora Tagle de Ferreira, que es nuestra juez de enlace que está en la audiencia, ya vi que está presente, y le agradezco también mucho que se haya interesado por participar. Entre la juez de enlace argentina y la Corte crearon este protocolo del que hablaba antes Leila. Es un protocolo que le da las pautas al juez que lleva adelante un proceso de restitución, cómo tiene que llevar ese proceso para que sea lo más ágil posible, teniendo en cuenta que todavía en Argentina no tenemos una ley de procedimiento específica para los trámites de restitución internacional, que logren cumplir con los plazos, o que por lo menos que se acerquen a los plazos que deberían llevar estos trámites para que sea lo menos perjudicial para el niño posible. De hecho, la Convención de la Haya dice que en 6 semanas debería estar terminado el proceso, y esto no sucede. En el caso de la provincia de Córdoba, y vuelvo a mencionar a la doctora Tagle de Ferreira, que es cordobesa, ella es la que elaboró una ley de procedimiento específico para la provincia de Córdoba, y ahí, digamos, el proceso de restitución es mucho más breve que en otros lugares. Hay otras provincias que también cuentan con algún procedimiento especial. Entonces, yo lo que hice fue acompañar junto con mi demanda este protocolo de actuación, por las dudas que el juez todavía no lo conociera porque era muy reciente, y ese protocolo, por ejemplo, dice: el traslado de la demanda lo tiene que notificar la parte requirente, la parte actora, pero después, bueno, por ejemplo, para contestar son 3 días, y después todas las notificaciones las debería hacer de oficio el juez. Además, el juez debe tomar medidas cautelares, como prohibición de innovar respecto del domicilio, porque también si después, en este caso la mamá, quien fuera, pero supongamos, en este caso puntual era la mamá la que había sustraído al niño, empieza a moverse dentro de la Argentina, se dificulta otra vez el trámite, porque hay que volver a localizar a la mamá para poder avanzar. Entonces, una de las medidas es la prohibición de no innovar respecto del domicilio, y además la prohibición de salida del país, para evitar que se trasladen a otro país y entonces haya que empezar todo el trámite de cero. Bueno, y también algo importante que trae el protocolo tiene que ver con qué pruebas debe admitir el juez, porque lo importante es que el juez que lleva adelante un proceso de restitución no puede resolver cuestiones de fondo. Entonces el juez no puede estar indagando acerca de quién es más idóneo para cuidar del niño, o sea, con quién debe estar el niño. Esto es un tema, las cuestiones de fondo, que no puede resolverla el juez de la restitución. Entonces, las pruebas deben estar enfocadas pura y exclusivamente en demostrar si existe alguna causal de oposición al pedido de restitución, de las que están taxativamente enumeradas, tanto en la Haya como en la CIDIP, en la Haya en el artículo 13, en la CIDIP en el artículo 11, y no cualquier prueba, porque si no, lo que sucede es que el juicio termina convirtiéndose en un proceso ordinario. Esto que decía antes Leila, de que la prueba que más se acepta, la prueba documental, tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar testigos, informes y demás, que lo único que hacen es prolongar el proceso. Hay supuestos en los cuales es necesario, pero en la medida de lo posible evitarlo. Bueno, tuvimos una audiencia ahí, logramos notificar a la mamá, hubo una trabajadora social que fue a chequear cómo estaba el nene y en qué condiciones. Nosotros pedimos, porque el papá estaba acá en Argentina, había decidido quedarse por lo menos un mes para poder tener contacto con el nene, pedimos al juez que fijara un régimen provisorio de comunicación entre el nene y el papá. El juez lo ordenó, la mamá no tenía tampoco mayor inconveniente, aunque el papá solamente lo podía ver dentro de la casa materna, la mamá estaba viviendo con sus propios progenitores. Bueno, tuvimos la audiencia, y la realidad es que la mamá no tenía una causal de las enumeradas en la convención para oponerse. Lo único que ella sostenía era esto que había dicho
en el intento de acuerdo en Cancillería, que era que ella estaba haciendo un tratamiento psicológico. Entonces, como ya sabíamos nosotros que esto era lo que ella iba a plantear, yo le había pedido antes de iniciar el proceso judicial a mi cliente que me mandara una lista de psicólogos que en Alemania atendieran en español, y había unos cuantos, con lo cual ella no tenía, digamos, mucho recurso, ¿no? Porque este tratamiento psicológico que estaba haciendo acá lo podía continuar en Alemania perfectamente. Algo que voy a rescatar, o sea, que quiero aclarar es esto: la restitución no es para el adulto que sustrajo al niño, la restitución es para el niño, pero se supone que lo ideal es que en este caso, siendo el nene además tan chiquitito, la mamá volviera para estar cerca de su hijo, porque no es que tampoco la restitución implica que el niño debe irse con el progenitor requirente. No, el niño vuelve a su país de residencia habitual y el juez del país de la residencia habitual es el que deberá resolver si vive con la mamá, si vive con el papá, los alimentos, el régimen de comunicación, etc. En este caso puntual, dentro de la audiencia judicial, la mamá, sabiendo, porque ya el juez le había dicho, mire, usted va a tener que volver a Alemania, su hijo va a tener que volver a Alemania, la idea es que lo podamos acordar acá con un retorno seguro, donde el papá le garantice, por lo menos momentáneamente, una casa, una ayuda económica, etc. La mamá dice, bueno, yo si vuelvo, quiero volver, pero quería irse a vivir como a 500 kilómetros de donde vivía el papá, cerca de la casa de los padres de él. Entonces él me decía a mí, cuando vivíamos en Alemania ella no quería ni ver a mis padres y ahora se quiere ir a vivir cerca de la casa de mis padres. Entonces yo le decía a ella, vos tenés noción de lo que estás planteando, o sea, estamos pidiendo una restitución internacional para que el nene tenga contacto con ambos, porque los necesita a los dos, y vos estás planteando irte a vivir a 500 kilómetros del papá, que implica que el padre tampoco lo va a ver como quisiera. Le digo, vos tomaste conciencia, porque la realidad era como para sacar una foto de lo que pasó antes de entrar a la audiencia. Mientras esperábamos en la sala, el nene había estado con el papá, ¿no? Porque por este régimen de comunicación lo tenía el papá. Entonces él llega con el chiquito, pero después mientras esperábamos, justo antes de que nos llamen a la audiencia, el nene agarró con sus manitos, chiquitito, tenía 2 años, a ambos padres. O sea, el nene paradito en el medio y él agarró la mano del papá y la mano de la mamá, y era para sacar una foto. Entonces yo le digo, ¿vos tomaste conciencia de lo que hizo tu hijo antes de entrar? Que les agarró la mano a los dos. Él los necesita a los dos, no necesita al papá a 500 kilómetros de distancia y a vos todos los días. Bueno, la cuestión es que pudimos finalmente ahí hacer un acuerdo, el juez se movió muy rápido, hubiese resuelto antes incluso, esto nosotros lo iniciamos, creo que fue fines de febrero, porque no había llegado la documentación en soporte papel, y el nene viajó con su mamá en septiembre, y no fue antes, simplemente porque como cuando ella estaba en Alemania, el Estado alemán a las mamás les da como un subsidio hasta creo que los 2 años del niño, porque no pueden trabajar y demás, y ya lo había perdido al venirse a la Argentina, y también no tenían más el departamento donde vivían. Él iba a hacer todos los trámites para que ella recuperara esta ayuda económica y conseguir además un departamento para que pudiera establecerse y bien llegara. Entonces él pidió volver a tener una audiencia en septiembre para poder viajar todos juntos, y por eso es que el viaje se hizo en septiembre, si no hubiese terminado antes. Esto terminó súper rápido, que no es lo normal, un poco porque el juez aplicó este protocolo y otro poco porque además pudimos llegar a un acuerdo, que es lo que hablaba antes Leila, siempre la idea del acuerdo es lo ideal, porque si hubiesen apelado esto hubiese demorado mucho más en el tiempo, porque además pensemos que era un juicio de provincia, con lo cual tenemos todas las instancias hasta la Corte Suprema, y eso hace que los procesos tarden tanto y que el único perjudicado en toda esta situación sea el niño, niña o adolescente. Bueno, creo que más o menos con el tiempo que me pidieron estoy. Por supuesto estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Hay muchísimo más para hablar, pero por lo menos hice una síntesis de lo que es un caso cuando, digamos, judicial acá en Argentina, cuando el niño está sustraído, niño, niña o adolescente en nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas las expositoras. Tenemos un par de preguntas. Ariadna
por favor, las podrás ir leyendo. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Voy a leer un par de preguntas que tenemos. Doctora Esparza, están preguntando si se podría repetir cuál es el protocolo utilizado en el caso que mencionó. Sí, es un protocolo de actuación para el funcionamiento de las dos convenciones, tanto de la Convención de La Haya como de la Convención Interamericana. Es un protocolo que, si no me equivoco, es de diciembre del 2017, por ahí. Y es eso, es un protocolo de actuación. Si lo buscan, si lo googlean, lo van a encontrar. Tanto para la Convención de La Haya como para la Interamericana. Muchas gracias, doctora. Tenemos 3 preguntas más, así que bueno, las disertantes, si quieren, pueden habilitar su micrófono cuando deseen, y dice así. ¿Los casos de restitución se originan cuando los padres son de diferente nacionalidad en el mayor porcentaje? No sé si quieren, bueno, yo puedo hablar desde mí, que tengo muchos menos casos, por supuesto, en mi haber que la autoridad central, así que ellos van a poder contestar con más certeza. Desde mi experiencia, el mayor porcentaje es de papás, sí, de progenitores con nacionalidades distintas. Es un problema que suele suceder, digamos, cuando los progenitores son de otro país y mantienen una relación sentimental. Cuando esta relación se acaba, es muy probable que se quieran volver a su país de origen, y en este volver se llevan a sus hijos, digamos, ya sea que salgan con una autorización y entonces no haya un traslado ilícito, pero sí una retención ilícita, o se los lleven de manera ilícita. Pero quizás las abogadas de la autoridad central tengan mayor precisión. Doctora Medina, doctora Moroso, tienen la palabra, cuando quieran. Sí, yo coincido con la doctora Esparza. Me arriesgaría a decir que más del 90% de los casos que llegan a esta autoridad central, los requirentes o el requirente y él o la sustractora son de distintas nacionalidades, y también que mayormente son de nacionalidades de países limítrofes, que, como bien decía la doctora Esparza, lo que más observamos o que se da muy frecuentemente es la alegación del 13B, cuestiones relativas sobre todo a violencia de género, y entiendo que muchas veces al ser un país cercano, limítrofe, y que esa persona tiene, digamos, familia, amigos, quizás más posibilidades o más recursos de adaptarse nuevamente a un país, optan por escapar muchas veces con sus hijos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que dice así. ¿Cómo sería el procedimiento cuando el país al que se le solicita la restitución no es parte ni ratificó las convenciones? Bueno, voy a decir algo yo, después las doctoras, si quieren, que estaba justo antes la doctora Leila, digamos, o por lo menos lo mencionó, introdujo esta posibilidad de actuación de ellos como autoridad central cuando no es país parte. Nosotros, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, tenemos un artículo incorporado dentro del título de Derecho Internacional Privado, que es el artículo 2642, que se ocupa del tema de la restitución internacional de menores. En los casos justamente de aplicación de este artículo, en los que no hay tratado internacional con el país donde el niño está sustraído o desde donde sustrajeron al niño. Entonces, lo que plantea el código es que en los casos en que no hay tratado para aplicar, deben aplicarse los principios de los tratados vigentes en Argentina, básicamente de la Convención de La Haya y la Interamericana. Hay un convenio bilateral con Uruguay que en la práctica ya no se está aplicando porque se aplica más la Convención de La Haya, y Uruguay es parte de las 3 convenciones igual que Argentina, pero se podría llegar a aplicar en algún supuesto. Pero digamos que este artículo 2642 se refiere específicamente a la Convención de La Haya y a la Interamericana, y entonces los jueces deberían aplicar los principios de estos convenios, por ejemplo, por supuesto, el interés superior del niño como norte en un proceso de restitución internacional, la cuestión de la urgencia en el trámite de la restitución,
Algo que no dije porque no se dio en el caso, pero por ejemplo el plazo es para iniciar un proceso de restitución según estos convenios es de 1 año a contar desde que se produjo el traslado o retención o desde que se localiza el niño. Pasado el año se puede solicitar, pero ahí queda supeditado que se demuestre que el niño no se integró al nuevo lugar, con lo cual el plazo que, si bien no lo dice digamos, expresamente el 2642, si dice los principios del convenio, también digamos que en materia de plazo debería tomarse en cuenta este plazo de 1 año, como para poder iniciar el trámite, o por lo menos tener después en claro que pasado ese año habría que chequear bien si el chico no está integrado al nuevo lugar. Y después habla de este artículo 2642 de la cuestión de las medidas que se deban adoptar para protección del niño que esté sustraído en nuestro territorio y del adulto que haya ingresado con él si fuera el caso, y del retorno seguro, ¿no? De lo que hablábamos antes de cuando se ordena una restitución internacional, tomar medidas provisorias, porque vuelvo a repetir, no se puede indagar sobre la cuestión de fondo, pero medidas que aseguren que este retorno no va a poner al niño en una situación de riesgo cuando llegue al país de su residencia habitual. No sé si quieren agregar algo Leila o la doctora. Sí, agregaría algo en adición a lo que comentaba la doctora Esparza, que me pareció una respuesta muy completa para los casos entrantes. Yo voy a abordar la respuesta desde la perspectiva de los casos salientes, que me parece que puede ser una respuesta interesante para los futuros abogados al momento de recibir a un cliente, a un potencial requirente que toca sus puertas y le consulta por un caso en el cual sustrajeron a su niño, niña o adolescente, al niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En primer lugar, lo primero que hay que verificar es que haya una convención aplicable tanto en nuestro país como en el país donde presuntamente se está reteniendo ilegalmente al niño. Es decir, no confundir, que muchas veces sucede, la firma del instrumento con la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor, que son estadios diferentes en el proceso de creación de tratados. Entonces, en primer lugar, verificar que el tratado esté en vigor para ambos países. Si ese tratado no está en vigor para ambos países, perdón, voy a hacer una salvedad que también me parece importante. No solo verificar que el tratado esté en vigor en ambos países, sino que el estado en el cual se esté reteniendo ilegítimamente al niño tenga autoridad central designada. ¿Y por qué les digo esto? Les voy a ejemplificar con un caso de la práctica. Tenemos muchas restituciones con Bolivia, por ejemplo, en las cuales los requirentes desean aplicar la Convención Interamericana. Bolivia, a la fecha, no ha designado autoridad central, es decir, ha manifestado su consentimiento, ha ratificado la Convención Interamericana, pero en ningún momento designó autoridad central, por lo cual la aplicación de esa convención en la vía administrativa es imposible. Solo se podría aplicar si ese padre eventualmente contratara a un abogado de la matrícula en Bolivia y lo judicializara directamente, solicitando que la normativa aplicable sea la Convención Interamericana. Ahora bien, para el caso de aquellos estados que no hayan manifestado su consentimiento, es decir, que no sean parte de ninguna de las dos convenciones, ni la de La Haya ni la Interamericana, existen dos vías. Una es tratar la vía judicial en el ámbito civil, que obviamente le implicaría a ese requirente abonar un abogado de la matrícula del lugar donde está siendo retenido el niño, y obviamente, digamos, va a perder este privilegio que de alguna forma mantiene los procesos de restitución regulados por la Haya y la Interamericana, que es la gratuidad, que no es poca cosa, porque la realidad es que en estos procedimientos en los que no hay convención aplicable, nosotros como autoridad central hacemos los máximos esfuerzos para tratar de ayudar a esa persona que claramente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, muchas veces por estar lejos, por no hablar el idioma, por no tener conocimientos de derecho. Imagínense si tiene que judicializar ese caso en un estado extranjero. Así que en esos casos lo que sugerimos es, si quieren ir por la vía civil, se sugiere
conseguir un abogado especialista en la materia, tratar de hacer alguna investigación en la cual verse sobre el derecho interno de ese Estado, a fin de verificar si tiene una regulación similar a la de nuestro Código Civil, que la realidad es de avanzada, hay que decirlo, es una regulación muy completa, y para el caso de que no sea así, como por ejemplo en los estados árabes, me arriesgaría a decir en la mayoría, donde la cuestión de la responsabilidad parental tiene una regulación muy compleja, para no entrar en detalles, en esos casos quizás la otra opción es ir por la vía penal, que también requiere un análisis particular, que consiste en verificar que el delito de sustracción de niño menor de 10 años, que es el que tenemos nosotros tipificado en nuestro territorio, también esté tipificado en el estado donde se encuentra el niño, niña o adolescente de forma ilegal. Ahora bien, se tiene que dar sí o sí el requisito de doble tipificación para que eventualmente se pueda ordenar una captura internacional y extraditar a esa persona, y como consecuencia de ese proceso penal, una consecuencia atípica, que ese niño pueda ser retornado a su lugar de residencia habitual. Desafortunadamente, en este tipo de procedimientos lo que observamos normalmente es que cuando el sustractor o la sustractora son capturados, el niño es institucionalizado y el requirente tiene que presentarse con mucha celeridad a hacerse cargo de ese niño. Pero bueno, hay que hacer un análisis exhaustivo de la normativa interna para el tema de la doble tipificación, porque, por ejemplo, a nivel regional en Paraguay, en su código penal no está tipificado algo así como el delito de sustracción de niño menor de 10 años, cuando es trasladado o retenido por uno de los padres. No se configura el delito como sí sucede en nuestro territorio. Una situación similar o análoga ocurre en Brasil. Entonces, hacer un buen análisis de los extremos necesarios para que se configure el delito y verificar la doble tipificación es algo sumamente importante para, primero, no generarle falsas expectativas a ese requirente, para no realizar un dispendio de recursos innecesarios o un uso indebido de la justicia, y también para tomar la mejor decisión para encaminar el caso. Vamos a realizar la última pregunta para la doctora Medina, que dice así. Doctora Medina mencionó que en caso de grave riesgo para el niño no se restituye. La pregunta es, atento al interés superior del niño adolescente a ser oído, ¿puede pedirse que se le pregunte con quién quiere quedarse o debe ser restituido sin conocer su opinión? Y una de las, a colación de esa pregunta, dice, ¿el niño adolescente en algún momento del desarrollo del proceso puede dar su testimonio? Sí, la respuesta sin dudas es sí, si bien no surge expresamente de ninguna de las dos convenciones, de la Haya y de la Interamericana, siempre tenemos que tener como eje, como bien dijo la doctora Amorosa, la Convención sobre Derechos del Niño, que prevé de forma expresa la escucha del niño, y también nuestro bloque constitucional. Esto lo estoy diciendo, digamos, en el ámbito de nuestro territorio. Es extrapolable también a otros países, ¿no? Pero me parece que sin duda con el desarrollo de lo que es los derechos, digamos, el plexo normativo que comprende los derechos del niño en el ámbito internacional, hoy por hoy ya no existe dudas de que el niño debe ser escuchado de acuerdo a su nivel de madurez, ¿no? Este es un elemento que también tiene que ser tenido en cuenta. Y existen diversos parámetros, diversos lineamientos, tanto en guías de buenas prácticas como en otros documentos de soft law, de cómo se tiene que dar la escucha del niño, teniendo en cuenta, como les decía anteriormente, la madurez, teniendo en cuenta cuestiones relativas a la revictimización, que el niño sea escuchado no solo por el juez, sino también por una persona que tenga digamos, la preparación necesaria para hacer una escucha adecuada, como puede ser un psicopedagogo. Nosotros en ese sentido, por eso trabajamos con la CENAF, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento para ellas, que es un equipo interdisciplinario que hace un trabajo excelente, y desde la autoridad central propiciamos esa escucha adecuada del niño
en todos los procedimientos judiciales. Así que definitivamente la respuesta es por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ah, sí. Sí, perdón, quería hacer una acotación respecto a esto último. Dentro de digamos, de las causales para oponerse a un pedido de restitución, más allá que la causal del grave riesgo para la salud física o psíquica del niño es la que más se usa, y por eso esto de la guía de buenas prácticas, diciéndole a los jueces, bueno, tienen que esto revisarlo muy restrictivamente, ¿no? Porque no cualquier cosa es grave riesgo, los efectos de la convención. También está digamos, como causal para objetar, para oponerse, mejor dicho, al pedido de restitución, que se haya consentido el traslado o que el niño se quede en el lugar en donde se encuentra, y por supuesto también el derecho del niño, ¿sí? Que el niño diga, manifieste que no quiere volver. Y por supuesto las dos convenciones dicen siempre que el niño tenga grado de madurez suficiente, bueno, que esto es acorde, como decía recién Leila, a lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño. Por supuesto que la escucha del niño, además de que debe ser hecha por no solo el juez, el defensor de menores o el asesor de menores, para poder saber si efectivamente lo que el niño dice, lo dice porque él lo considera así o porque el que lo sustrajo le está diciendo que diga esto, ¿no? Esa escucha real del deseo del niño, en general va de la mano de las otras causales, de algunas de las otras causales de oposición. Digo esto y ya termino, pero en un caso que tuvimos con España, de 2 adolescentes que habían sido retenidos por la mamá en Argentina, un caso que llegó a la corte, bueno, fue un caso, está publicado, el caso no voy a decir nada, pero incluso intervino la doctora Tagle de Ferreira, la juez de enlace argentina, intentando conciliar, digamos, porque en todas las instancias se ordenó la restitución de los niños a España. Cuando llegamos ya a la cuestión de la corte, la progenitora, que era quien había cometido esta retención ilícita, decide en ese momento la designación de abogados del niño. Entonces, las abogadas del niño que se presentan ya en esa instancia dicen, bueno, hay que anular todo lo actuado desde el principio porque los chicos nunca tuvieron una representación técnica como corresponde. Bueno, a lo que la jueza en su momento además le dice, no, esto no es cierto porque los chicos fueron escuchados en primera instancia, en segunda instancia, digamos, fueron escuchados siempre, tuvieron la representación necesaria, estuvo en todas las instancias el defensor de menores, o sea, ellos ejercieron su derecho en este sentido, pero vuelven a escuchar a los chicos y los chicos, ambos, dicen, no queremos volver a España con nuestro papá, no queremos. La jueza decide suspender su sentencia en virtud de lo que los niños, bueno, ya adolescentes, jóvenes, manifestaban de no querer volver. Esto que sucedió terminó en que a los 2-3 meses de que se había suspendido la sentencia, se fuera a España la hija y al poquito tiempo el hijo, y hoy estén viviendo los dos con el padre. Pero durante todo el proceso hubo una clara influencia materna, digo materna porque fue así, pero podría haber sido la inversa, digamos, si fuese el papá el sustractor, sobre esos chicos que hicieron que dijeran, manifestaran expresamente, no queremos volver. Y que en función de esto se dijera, bueno, suspendo la sentencia. ¿Sí? Porque ya por el grado de madurez de los chicos, ellos dan su opinión y demás. Así que sí, claramente la respuesta, como dijo Leila, es sí, los van a escuchar, los deben escuchar en un proceso de restitución como en cualquier otro en el que sean parte. Bueno, muchísimas gracias a todas. Vamos a dar la palabra a la doctora Taliercio. Doctora, tiene habilitado el micrófono. Muchísimas gracias. La verdad que brillante, así lo voy a definir. Gracias, doctora Moroso, la doctora Esparza y la doctora Medina, realmente clarísimas y en un tema que es sumamente complicado. Justamente yo no iba a dejar pasar el tema de la escucha del niño porque me parecía trascendente y lo han explicado con una claridad absolutísima. Así que muchísimas gracias y como ya adelantó el doctor Arce, si me lo permiten, van a volver a ser invitadas porque quedaron muchas cosas todavía
por aclarar y que son tan trascendentes en estos temas que tanto mortifican, ¿no es cierto? Así que esto es un hasta luego o hasta pronto. Nos vamos a volver a encontrar con muchísimo gusto. Gracias, gracias infinitas por la excelente disertación a las 3. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Y a todas. Gracias. Bueno, yo como hago todos los lunes, voy a pasar el avisito de lo que sigue el próximo lunes, que va a ser el licenciado Silvio Lamberti, que nos va a traer un tema sumamente también trascendente en esta época, que es de los agresores intrafamiliares. Recordemos que estamos en el mes de la no violencia y que toda la temática relacionada con la misma nos está enriqueciendo de una manera muy especial. Y acabamos de comunicarnos con el doctor Diego Ortiz, quien se ofrece para hablar el día 30 de nuevas lentes con perspectivas de género, como para dar el cierre final al mes de la no violencia. Y bueno, de nuestra parte, nuestro equipo completo, el día 7 nos vamos a despedir con todo nuestro cariño hasta el mes de febrero, que comenzamos nuevamente con toda la fuerza como lo hicimos durante todo este año. Bueno, nada más de mi parte, le paso la palabra al doctor Fabio Arce. Bueno, gracias. Gracias, doctora Taliercio. Bueno, agradecerle de parte de la facultad a la cátedra, al titular de cátedra, al doctor Gabriel Díaz, a nuestra docente, Andrea Esparza, hacer extensivo el agradecimiento a la Cancillería a través de la doctora Flavia Amoroso y de la doctora Medina. La verdad que, como dijo Alicia, seguramente los vamos a estar Hola. Me parece que acabamos de perder a Fabio, que estaba saludando. A ver si lo vemos, si lo podemos recuperar, si no, bueno. Desde hola, ya, hola. Ahí está Fabio, te escuchamos, ahora sí. Bueno, no sé hasta dónde escucharon. Agradecí a todos los que intervinieron institucionalmente y también hacerles saber que esta semana vamos a seguir, como estamos dentro del mes de la no violencia. El jueves nosotros tenemos una actividad de violencia obstétrica. El viernes va a estar la mamá de Juan. El viernes va a estar la doctora, va a estar Beatriz Regal a las 18 horas, así que bueno, si quieren anotarse lo podrán hacer a través del email, donde se anotan siempre las actividades. Así que bueno, Fabio, Sí, acabo de decir lo de la actividad. Tengo problemas con el audio, así que vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Buena semana para todos. Muchas gracias.